me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, vía satélite al mundo entero. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. ¿Cómo fue su día? Gracias, familia de Clamor, por estar aquí. Este es el día que ha hecho el Señor. Pues terminamos uno, comenzamos otro, encomendándonos al Señor y teniendo, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O como dice San Pedro, sed sobrios y velad, porque, o en otras dice ser templados y velad,
porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Este es el día que el Señor ha hecho y a veces uno se cansa, somos humanos y a veces es bueno recordar de dónde salimos. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a continuar hablando un poquito sobre nuestra experiencia en Colombia. Estábamos hablando ayer acerca de de Florencia Caquetá, 1969, y cuando fuimos un grupo de puertorriqueños a una Colombia diferente a la que hoy en día. No había igualdad de derechos para la iglesia. Era una situación totalmente absurda, pero era como vivir en tiempos de persecución, y hubo persecución, y muchos de nosotros fuimos arrestados, muchos fueron golpeados, o algunos murieron, como Marco Fidel, que murió de los golpes que recibió en una actividad en Chiquinquirá. Así fue la Colombia que el mundo no conocía. Pero hablaremos un poquito, dejamos la historia en el pasado programa cuando vimos la gloria de Dios y cómo Dios prosperó y a pesar de la persecución, el hostigamiento y todo. Pero hay unas cositas que dejamos de hablar y en ese proceso uno se da cuenta, pero ahí fue que me picó la malaria. Solito por allá, solo, no fui con nadie, nada más que con el Señor. El Señor dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aprendí a confiar en Dios. Y, ¿sabe? Yo soy un niño solo, yo no tenía hermano, mi papá murió en la guerra cuando tenía 3 años de edad, mi mamá me tuvo muy joven y me crió, la mandaron a estudiar a Estados Unidos y claro, pues me crié solo. Tuve un comienzo difícil, tuve experiencias que ojalá antes que me vaya con el Señor pueda plasmarlas en un libro. Nací en la calle Barbosa, era la calle más importante de la ciudad de Bayamón. El doctor Barbosa, que fue el primer negro afro-puertorriqueño que llegó a estudiar en una de las universidades más prestigiosas, medicina en los Estados Unidos, llegó a ser médico. Fue un caudillo él creía en la estadidad, en la anexión, y llegó a ser fundador de un partido político y llegó a ser una figura histórica. Él vivía, la calle donde yo nací se nombró a través de mi mamá, nació en un edificio de 2 pisos frente a la casa de él. Yo vivía a media cuadra, yo nací a media cuadra de la casa del Barbosa, José Celso Barbosa. Lo que existe de la casa donde nací son 2 escalones y terreno baldío. Pero tuve esa experiencia mandaron a mi mamá a estudiar, era muy joven, terminar sus estudios en Estados Unidos. Mi papá pues se lo llevaron para el Pacífico, murió durante la guerra. Es una historia bien larga, no voy a entrar en eso, pero mi abuela era profesora de mercado de Yauco. Mi bisabuela era de Guánica, del pueblo descendiente de esclavos de África, traídos a Puerto Rico. Y mi padre, Hugo Van Rasky, descendiente de alemanes aristócratas luteranos, descendientes de un rabino del siglo XV, que cuando la persecución, ¿sabe? Martín Lutero, el padre de la Reforma, era un monje católico. Martín Lutero nunca quiso dividir la Iglesia Católica, él quería reformarla. Pero la dictadura papal y el asunto de las indulgencias y toda esa cosa, pues, no resistieron cuando este hombre aprendió que uno se justificaba por la fe, no por las obras.
había un tal Tyndall que era el que recogía las monedas para sacarte del purgatorio y llevarte a descansar. Pero era un monje y traía muchas cosas. O sea, aún cuando se convierte, cuando Martín Lutero tiene la experiencia de la salvación y es la justificación por la fe, la salvación no es por obras, sino por fe, pero la fe sin obra es muerte. Y cuando él tiene esa experiencia de salvación y empieza la reforma, pues se forma una guerra. Y en Alemania tenía su ejército. Para defenderse de los ejércitos, el Papa tenía su ejército. Eso era una cosa increíble. Es decir, yo creo que, y en mi estudio de la historia, Dios lo permitió que Constantino llegara al poder y terminara la persecución, pero fue lo peor que le pasó a la iglesia. Y hasta la iglesia cristiana, que no se llamaba ni evangélica, ni pentecostal, ni católica, sino la primera vez que se llamaron fue en Antioquía, donde los llamaron cristianos por primera vez, pero antes de eso se llamaban los del camino, porque seguían el camino de Cristo. Y la señal no era la cruz, era un pez. El asunto es que con el tiempo, pues, la señal del cristianismo se convierte en el pez y la cruz, pero los cristianos no adoraban la cruz. Ellos amaban el sacrificio convertido en esa cruz y la reconocían. Pablo decía en el libro de Gálatas, decía, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Entonces, cuando Constantino llega al poder, su madre alegadamente se convierte. Y es ella quien influencia en él y dice que ve en el cielo una señal en latín que se llama signo venci, de una cruz. ¿Cuán cierto eso fuera de Dios o fuera del diablo? Yo lo que sé es que una vez que Constantino triunfa en Roma y declara la iglesia oficial al cristianismo y empieza a perseguir a los paganos, así que le toma sus templos y se los entrega a los cristianos, entonces una iglesia que había sido purificada por la persecución, ahora se convierte en la perseguidora a través de Constantino. Y entonces empieza la cristianización, el cristianizar el paganismo, para entonces tener contento, tener la iglesia, todo el mundo contento, porque la gente se convertía ya, no porque tuvieran el mensaje de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de los discípulos, el mensaje de arrepentimiento de la cruz. No, ahora se convierten porque es la iglesia oficial del Estado. Y todo el que no se convierta está mal. Entonces empieza a corromperse. Que el diablo que no pudo, y quiero empezar con esto hoy, el diablo que no pudo acabar con la iglesia quemándolo, descuartizándolo, crucificándolo, echándolo a los leones, persiguiéndolos a muerte, ahora se inventa una forma desde adentro. Y ahí es que yo entiendo, cuando estudio todo esto, que el diablo cuando más peligroso es cuando está botando fuego por la boca o pasa un león rugiendo, es cuando el diablo se transfigura en predicador, en intérprete, en teólogo, en hacedor de milagros, en predicador, en apóstol. Es decir, cuando más peligroso el diablo, cuando dice Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 11, 14, le dice los discípulos en Corintios, están confundidos porque están viendo cosas raras, están viendo gente que está predicando cosas que no parecen ser coherentes, parecen ser cosas increíbles, falsas. Y cuando te vas al capítulo 11 de Segunda de Corintios, y dice, Pablo entra en una defensa de su ministerio y le dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé
y me guardaré de no ser gravoso. En 2 Corintios 11:10 dice en adelante, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Dios sabe todo. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Entonces Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Note bien lo que está diciendo, está al principio de la iglesia. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces él les dice a los corintios, están confundidos, dice, verso 14, y no es maravilla, es decir, que usted no se maravilla que aparezcan falsos cristos, falsos apóstoles, falsos predicadores, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Está refiriéndose a como el libro de Job, cuando los ángeles pasaron revista frente al Señor y entre ellos iba Lucifer y los mismos ángeles fueron engañados, así que está el firme, mire, no caiga. Y si los ángeles que conocían a Lucifer, él los engañó, ¿cuánto más no puedes tú si te descuidas y no cuidas con temor y temblor tu alma? ¿Cuánto puedes tú ser engañado del diablo? Así que el que crea que no puede estar creyendo una mentira, que eso que está pasando en su vida es obra de Satanás y usted no se da ni cuenta. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, si el diablo se disfraza como ángel de luz, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es importante que se entienda. Y esto era parte de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia primitiva. Entonces, en esto todavía hay persecución. Pero en el año 313 después de Cristo, cuando Constantino, su madre se convierte al cristianismo, y entonces ella lo influencia a él y dice que Dios le da una señal y por eso llega a ser el obispo de Roma, y entonces declara a la iglesia cristiana la iglesia oficial del Estado. Hermano, estas cosas hay que tenerlas cuidado. Hermano, yo he visto a Satanás tan fijado en ángel de luz en los últimos años. Se disfraza de apóstol, se disfraza de maestro, se disfraza de predicador, se disfraza de consejero, de tantas formas que busca engañar a los hijos y las hijas de los siervos y siervas de Dios. Entonces, lo he visto cómo lo hacen en la política. Lo último que se están inventando. Es decir, en Estados Unidos, los partidos políticos que han existido mayoritariamente ha sido el republicano y el demócrata. El partido republicano fue fundado por Abraham Lincoln cuando se mueve a liberar los esclavos. Luego, a pasar de los años, se convierte en un partido más de derecha, se convierte en un partido de gente más conservadora. El Partido Demócrata, entonces, empieza a ser infiltrado, déjeme decirle, ser infiltrado por grupos diversos. Entonces se crea una estructura y le voy a decir, y el Partido Republicano ha sido la excepción. Ha habido miembros de ese partido que han sido liberales al extremo. Así que esto, el que cree estar firme, mire, calla, por eso es que no hay nada perfecto y los ojos hay que ponerlos en Cristo y no puede ser unos seguidores ciegamente de nada ni de nadie. Pero el Partido Demócrata en la década del 60 y luego en el 70, después en los 90, viene siendo infiltrado por grupos de extrema radical de Sodoma y Gomorra.
y empiezan a crear un sistema para quedar bien con todo el mundo y controlar sindicatos, los movimientos feministas, los movimientos de libertinaje sexual, ateos, y hasta que un 20% de su electorado es ateo y agnóstico. Entonces, eso es lo que hace. En el Partido Republicano trata de infiltrarse de otra forma, y de personas que tienen una filosofía económica, pero no tienen en aquel entonces han tenido que moderar, no tienen la estabilidad de compasión que debían tener. Bueno, a eso, pues aquellos se aprovechan de eso. Y cuando se vienen a dar cuenta, ya tienen una estructura donde está infiltrado el mismo diablo. Si un partido político es un partido político y la gente que quiera pertenecer a ese partido, pues creen en ciertas cosas que el partido predica, pero eso de crear un grupo de gay, un grupo de sindicalistas y un grupo de esto y un grupo de evangélicos, entonces se forma un ecumenismo político infiltrado, y ahora en Puerto Rico eso es lo que están tratando de hacer, lo están haciendo. Partido Popular está imitando lo que imitaron los demócratas, miembros del PNP, hacer una coalición donde hay que tener mucho cuidado, hermano, que no vayan a hacer que los políticos nos estén usando, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y entonces tenemos una situación donde la iglesia tiene que mantenerse limpia y tiene que mantenerse firme fuera de los tentáculos de esta gente de Sodoma y Gomorra, que proponen la ideología de género, que proponen el matrimonio del mismo sexo, que proponen la matanza de los niños. La iglesia tiene que mantenerse firme. Y si un partido político quiere el voto de un sector, pues lo que hace es que apoya la plataforma de ese sector. Aquí ha pasado un fenómeno en Estados Unidos, en el Partido Demócrata y en los partidos tradicionales aquí. Algunos han ido totalmente a la izquierda radical y otros, no sé cómo, pues se declararon. Dice, mire si el diablo usa la semántica, la palabra, tergiversar, padre de mentira. Otras palabras, pro-choice. Fíjese, el movimiento de aborto, pro-aborto, se busca una palabra bonita, pro-choice, quiere decir libertad para escoger. Y eso es una mentira. Entonces se trata de presentar como que se están guardando los derechos de la mujer, cuando lo que se está promoviendo es un negocio, hermano. Las clínicas de aborto y Planned Parenthood y todas estas cosas son maquinitas de millones de dólares a la expensa de matar niños por nacer. Y no quieren que se diga malo. Entonces, esto es lo que dice el profeta, que Dios le dice: a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. El asunto es que han infiltrado de tal manera que te ponen en tal forma que te olvidas que Dios dice: mi gloria y mi honra no lo compartiré con nadie. Sí, que el cristiano tiene derecho de pertenecer al partido que quiera y tener su concepto ideológico que quiera, pero sus principios cristianos son primero y no puede comprometerse. Y cuando nosotros vamos a las urnas, tenemos que votar con lo que conviene conforme a la palabra y no a cosas que nos vayan a esclavizar y no dejarnos ir por la apariencia. Porque hay gente que se disfrazará como religiosos para tomar nuestro voto, pero nos engañarán. O sea, hay que tener cuidado y tener discernimiento. Ahora, ¿qué le quiero decir? Es que cuando la iglesia se nombra la iglesia oficial de Roma, del imperio, se pervierte. Y cuando el diablo no pudo entrar y gobernar la iglesia con fuego, sufre persecución, muerte, encarcelamiento, entonces se tomó y se tuvo ángel de luz. Y la iglesia entonces se fue corrompiendo por dentro. Cuando más peligroso es el diablo es cuando aparece como profeta, aparece como intérprete, aparece como ángel de luz, aparece con una aurora
de espiritualidad. Esto hay que tener mucho cuidado. Cuando yo fui a Florencia, descubrí que en las selvas había una secta que se llamaba los Gregorianos. Y Gregorio era supuestamente el Mesías que había venido a la tierra y estaba metido en las selvas. Y la gente por miles seguían a Gregorio. Y supuestamente Gregorio hacía milagros y prodigios. Y tenía esa secta de miles de seguidores en la selva, en Florencia, Caquetá. Cuando yo llego y muere este hombre, yo me di cuenta que él había dicho que al tercer día resucitaría y encarnaría en un joven predicador que vendría a Florencia. Dicho el caso, yo era joven y llegué a predicar y Dios estaba haciendo milagros. Y una noche, miren lo que uno encuentra en la selva, por allá en un pueblo que era la entrada de la selva, llega un grupo de gregorianos que habían oído la profecía antes de Gregorio morir, de que se encarnaría en un joven que haría milagros, y cuando vienen a la campaña que yo estoy ya, está creciendo y Dios está haciendo cosas grandes, y se me tiran de rodillas y me dicen, usted es la encarnación de Gregorio. Y cuando yo abrí mi boca y dije, gloria de los hombres, no recibo, ni soy Dios, ni soy nada, no soy nada de esto para que ustedes me besen los pies, las manos y se tiren de rodillas, levántense. Yo soy un predicador, soy un pecador convertido, y cuando le destruí el muñequito, por poco me matan, para que usted lo sepa. Así que cuando usted es un siervo de Dios, usted no promueve la grandeza suya, usted promueve que vean a usted en Cristo. Cuando usted está en una iglesia donde se idolatra al pastor, la pastora, el apóstol, lo que usted le quiera llamar, y se le pone en un pedestal de infabilidad y de intocable, eso es peligroso. Porque el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Cuando usted no tiene derecho a cuestionar lo que enseñan y analizar si está bien o no está bien, cuando usted empieza a perder su identidad y ser consumido por un grupo, entonces usted tenga cuidado donde usted está metido. Yo viví eso de los gregorianos. Después que le dije, yo no soy la encarnación, yo soy un hijo de Dios que viene aquí a predicar y eso es paganismo, por poco me matan. Dios siguió moviéndose, terminó la campaña y me recuerdo como si fuera hoy que el jefe de la policía, mire cómo Dios hace cosas, lo que dice, preparas una mesa, el Salmo 23 que estábamos hablando, prepara una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Se convierte el jefe de la policía y entonces la iglesia entra en una etapa de protección. Había una ley que ningún hereje podía ser enterrado en él. Esto fue, mire cómo el evangelio cambia. El poder de Dios sin guerra, sin motines. No, cuando Dios llega, cuando el avivamiento llega, hay un cambio en la gente. Bueno, muere la primera cristiana. Y Jaime tenía que pedir una boleta a la alcaldía para que le dejaran enterrar en el cementerio, pero había una ley católica que decía que los herejes no podían enterrar. Ahora el jefe de la policía era convertido. Pero Jaime va y le pide, la alcaldía de Florencia le rechaza el boleto para enterrar a esta hermana. Digo, no había caja de muertos, una sábana. Y cuando pasan los días, Jaime aprendió a ser revolucionario espiritualmente como yo. Entonces Jaime envuelve el cadáver de la hermana en una sábana y se la lleva a la casa del alcalde y dice, si usted no la deja enterrar en el cementerio, lo va a enterrar aquí en el patio de su iglesia. El tipo le dio la boleta. Bueno, entonces el primer funeral de un evangélico se da después de la campaña y va Jaime y todo el grupo haciendo una procesión con el cadáver envuelto en una sábana. Y el cura fanático con incienso, no permitimos hereje, no puede enterrar ese hereje en el cementerio. Y cuando llegan al cementerio, esto fue lo que pasó, así se escribió la historia del evangelio en Colombia. Después de esa campaña que se dio en Florencia, entonces el cura se mete en la sepultura y dice, con incienso aquí no la va a enterrar. Y Jaime dice, si no la enterramos con todo usted. Y el cura salió huyendo. Hermano, Dios va cambiando las cosas cuando su presencia llega. Llegué entonces a Neiva, departamento del Huila, ya una ciudad más grande. Me pasa lo mismo. El pastor presbiteriano me recibe.
me da un cuartito, me presta su bicicleta para visitar a Gonzalo Quintero, que era el pastor de la Asamblea de Dios, un hombre con 5 hijos, su esposa, que vivía en un cuartito construido de tablas o de cartón en la entrada de la iglesia, no tenía ni dónde vivir, allí cocinaban y todo y ahí daban el culto. Entonces yo voy en bicicleta hasta esa iglesia, ya estoy en Florencia, salido de Florencia, ya estoy en Neiva. Me quedo en la casa de este pastor presbiteriano y lo llaman de allá de Florencia, le dicen, ese es un falso profeta. El hombre me quita la bicicleta y me dice, aquí no te puedes quedar. Entonces, Gonzalo Quintero, que llegó después a ser superintendente de la Asamblea de Dios en todo Colombia, dice, no tengo dónde quedarte, pero tengo unos miembros, Manuel Durán Manrique y su esposa, que acaban de perder su niño. Tienen una casa de adobe con un techo de paja, pero ellos te pueden hospedar. Dicho sea de paso, el pastor presbiteriano, mi mamá fue pastora presbiteriana, para que lo sepa, pero estamos hablando de Colombia, 1969. Era para Semana Santa, más o menos, de ese tiempo. Entonces, dice, empezaron a convertirse después que empieza la campaña. Y me recuerdo que el pastor le llevamos cientos de papeles con los nombres y cosas, él no los quiso, no. Dijo que él estaba bien con la iglesia que tenía. Así que el asunto es que me botan de allí. Y este pastor, Gonzalo Quintero, con 5 hijos, viviendo en la miseria, no tiene dónde hospedarme. Y entonces me llevan a la casa de Manuel Durán Manrique. Manuel Durán Manrique era hijo heredero de los Manrique, dueño del arroz Huila, el arroz más famoso de Colombia. Su esposa es una artista digo, de dibujo. Una gente de la alta clase, entonces son desheredados por los padres de él, los Manuel Durán Manrique, lo echan porque se convierte al evangelio de su esposa. ¿Qué has perdido tú por el evangelio? Yo aprendí esto en Colombia, yo vi gente que perdió todo por serle fiel a Dios y nosotros aquí quejándonos y Dios nos perdone, Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno. Me reciben allí en el cuarto donde murió su hijo. La choza tiene la casa de adobe, de fango, adobe, paja. Tiene un roto que cuando llueve el agua bajaba debajo de mi cama. Yo duermo en la misma cama que murió su hijo. Pongo mi pantalón en la ventana, en un clavo, y sueño que me están robando. Y todo el dinero que tenía, todo se lo llevaron por la ventana. Al otro día, gracias a Dios, tenía otro pantalón. Sale, yo no tenía, Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no tenía con qué hacer publicidad, entonces me roban el pantalón con todo el dinero que tenía. Y entonces hay un periodista de estos exagerados, que le encanta este tipo de noticias, entonces me entrevista y pone la noticia toda esa semana, todos esos días. Roban pantalón a predicador que viene a Neiva, departamento del Huila. Y entonces me hace una propaganda increíble. Entonces, yo no tenía con qué alquilar, me quedo en esa casa, no tengo con qué alquilar el estadio, entonces me dan permiso para usar el parking. Esta historia la continuaré en otro día porque es increíble. Entonces, el primer día de la campaña llega el mago Houdini. Su hija, creo que no me recuerdo el nombre de ella, pero es de aquí, de Puerto Rico. Entonces, la primera noche de campaña, por el día caigo con la malaria. Ahí es que me recuerdo esto. La malaria es una cosa diabólica, hermano. Es un parásito que se mete y a lo largo te mata. Y me hacían agua de panela, que es azúcar y limón. Era lo que me daban. Me daban agua de panela y aralén. Una pildorita que daban, yo no sé para qué. Me arropaba todo el día. Me daba calor 1 hora, frío 1 hora, botaba sangre por la boca. Y después por la noche me vestía y no teníamos para taxi, no tenía dinero. Caminábamos como por 2 o 3 millas para llegar al culto con un megáfono en la mano.
Y la primera noche, pasando frente así, asando en fiebre, botando sangre por la boca, paso frente a un paralítico y se levanta. Y empezó la gloria de Dios. La segunda noche, camino con fiebre y el día entero arropado, sufriendo malaria. Me recuerdo. Y entonces se fue la luz y Houdini adentro tenía una mujer flotando en el aire, y no la podía sacar del trance. Y acá afuera la primera noche habían habido como 1,000 personas, la segunda noche habían ya como, con el milagro que hubo la primera noche, la segunda noche habían como 3,000 afuera. Y yo le hablaba a Houdini por la bocina y el tipo no podía sacar la mujer. El asunto es que ese fue el rompimiento de todo. Empezó Dios a hacer milagros y yo sufriendo de malaria, caminando a pie. Al otro día se fue Houdini. Yo estuve días que botaba sangre por este lado. Hay una foto, no sé dónde está, donde veo con la sangre aquí. Esa campaña en Huila, con malaria, después la malaria se controló. Se fundó una iglesia de 10,000 miembros, otra en Pitalito, Gigante, por otro sitio. Lo que Dios hizo fue grandioso, sin dinero, confiando en los milagros de Dios. Cuando salí de Huila, la historia la culminará después. Durante la campaña Dios hizo cosas grandes. Cómo vino Ángel Infante, el hermano de Pedro Infante, y alquiló el estadio y habían 300 adentro y 20,000 afuera oyendo la palabra de Dios. Sin dinero, un desconocido. El Dios de la gloria no ha cambiado, hermano. Para terminar lo de la malaria, regresé a Puerto Rico. Hermano, en 20,000 personas se recogían 15 o 20 dólares. Era un pueblo bien pobre, la moneda bien devaluada. Regresé con los galardones espirituales. Llegando aquí, caí grave de malaria. Iba a morir en la casa de Arcelio. Me llevaron al doctor Ayala. Iba a viajar y me dijo, si ya hubieras muerto en el avión. Y me salvé. Caí de nuevo, me llevaron al hospital y Gigi oró por mí. Gigi Ávila oró por mí. Y más nunca me volvió la malaria. Sí, pero ahora exigen que uno tenga todos estos documentos y por eso he revivido todo este episodio y vi la gloria de Dios, hermano. En Neiva, departamento de Huila, y en Florencia, Cacatá, y el resto de la historia en Colombia y los demás sitios se lo contaré en otro momento. Ahora, vamos a ver que Dios no ha cambiado, es el mismo ayer y por los siglos. La venida de Cristo está cerca. El reloj profético de Dios es Israel. Vamos a escuchar un pequeño documental y luego vamos a terminar reafirmando nuestra fe. En Ezequiel 37 ya se cumplió la restauración y la gente que está llegando a Israel de todos los pueblos donde están los judíos. Y como está de cerca para sonar la trompeta, vamos a ver este documental. Hola y bienvenidos a Misterios y Tops. Siempre que Israel está bajo ataque, muchos lo toman como una señal de que el apocalipsis se aproxima. El tema es que la Tierra Santa es un lugar de conflicto constante. Hay una historia que sucedió en 1973, en la guerra de Yom Kippur, que te sorprenderá. Cada vez que hay un conflicto en Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos. El problema es que Palestina es una zona de muchos conflictos, ya sea que se trate de los egipcios, los filisteos, los babilónicos, persas o romanos. Israel siempre ha sido perseguida. Pero, ¿por qué sucede esto? Según la Biblia, el motivo es que Dios tiene un plan especial para Israel y Satanás quiere sabotearlo. Esta es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido verla destruida. Sin embargo, en todos estos conflictos hay una constante. Desde el rey de Babilonia hasta Hitler, todos terminaron fallando. Israel y Apocalipsis. La explicación para esto parece ser sobrenatural. La Biblia nos dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos días. Este periodo de tiempo es conocido como la tribulación.
la gran tribulación o el tiempo de angustia para Jacob. Esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los tiempos del fin. Número 1. Habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. Y es algo que ha comenzado a pasar con mucha frecuencia a partir de 1948, cuando Israel volvió a establecerse como nación. Número 2. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. Número 3. El templo será reconstruido en Jerusalén. Actualmente tenemos solamente un muro del segundo templo en pie, el famoso Muro de los Lamentos. Número 4. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. Número 5. Israel será invalidada. Número 6. Finalmente Israel reconocerá a Jesús como su Mesías, siendo regenerado, restaurado y reunificado nuevamente. 1948. Nace una nación. Pero ¿qué tiene que ver estas profecías sobre Israel con el día en que un ejército de ángeles apareció en el cielo? En 1948 Israel se estableció nuevamente como nación. El 9 de noviembre de 1947, la ONU aprueba el plan de partición de Palestina, que aún estaba bajo la administración británica. La propuesta establecía la creación de 2 estados, árabe Palestina y judío. Debido a su significación religiosa, Jerusalén y sus alrededores quedarían bajo un régimen internacional. Israel aceptó, pero no contó con la aprobación del mandato británico, ni aceptación de los árabes. El descontento de la comunidad árabe tuvo como consecuencia un estallido que provocó la pérdida de 1000 vidas. Pocas horas antes de que terminase el mandato británico, se proclama el nacimiento del Estado de Israel. 24 horas después, Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Irak le declararon la guerra al nuevo Estado, comenzando con la primera guerra árabe-israelí. El choque termina un año después, y el resultado es terrible. Israel amplía notablemente su territorio, ocupando el sur de la Franja de Gaza, Galilea Occidental y el sector occidental de Jerusalén. Más de 500,000 de árabes se refugiaron en la zona de Gaza no ocupada y en Jordania. La conmoción por la nueva situación es extraordinaria en los países árabes, que ven cómo Estados Unidos reconoce el Estado de Israel con sus nuevas fronteras. Golpes de Estado y revoluciones suceden por los países árabes del entorno. La guerra de 1967, pero los conflictos continuaron. En 1967, Egipto exige a la ONU que retire las fuerzas que mantenía en la península del Sinaí, ante la existencia de supuestos movimientos sospechosos del ejército egipcio. Israel ataca a la Fuerza Aérea Egipcia y a la de Siria. La respuesta de los países árabes es inmediata. La guerra enfrenta a Israel contra Egipto, Siria y Jordania. La derrota de estos es fulminante. Este conflicto es conocido como la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur. Llegamos así al año 1973, donde se produce la famosa Guerra de Yom Kippur, la guerra donde Israel fue defendido por un ejército de ángeles. El 6 de octubre comienza el conflicto. Una coalición de países árabes, liderados por Siria y Egipto, ataca por sorpresa los altos de los Golán y la península del Sinaí, que había sido tomados por Israel en la Guerra de los 6 días. Eligen hacerlo en la fiesta del Yom Kippur, la celebración más sagrada del judaísmo. Durante este conflicto se da una situación completamente increíble. Una pequeña fuerza israelí se encuentra superada en números por muchos sus enemigos y logra resistir el asedio sirio durante 4 días en los altos del Golán. Los sirios estaban armados con cientos de tanques, pero tenían una estrategia. Revelaron solo unos pocos vehículos para darle a las fuerzas israelíes una falsa sensación de seguridad.
Los sirios llegaban con 3 divisiones de infantería y más de 1000 tanques de guerra. Era tanta la diferencia entre un ejército y otro que en un momento llegaron a estar solamente 3 tanques israelíes contra 150 tanques sirios. Superados en número y sin municiones, el ejército israelí se enfrentaba a probabilidades imposibles. Solo un milagro podría salvar a Israel, y sucedió el milagro. Cuando la fuerza israelí estaba al borde del colapso, los sirios se retiraron, abandonaron el asedio, algo que no tiene sentido. Muchos especialistas han intentado teorizar sobre por qué los sirios detuvieron el ataque, hasta que el Mossad interrogó al comandante de la 9ª División del Ejército de Siria. Cuando se le preguntó por qué no eliminó esos últimos 3 tanques, le dijo al interrogador: me gustaría verte intentar cruzar las líneas de misiles sirias, mientras ves una gran cantidad de ángeles blancos parados justo en la línea de misiles, y una mano blanca del cielo diciéndote que te detengas allí mismo y no sigas adelante. No hace falta decir que me detuve allí mismo, dijo el comandante. Este hombre jura que un ejército de ángeles en el cielo rodeó los pocos tanques que tenía Israel, y que ese evento fue el motivo por el cual cesó el ataque al pueblo judío. Pero tal vez el comandante musulmán inventó la historia, pero quizás no. Esta no sería la primera vez que Dios obra a favor de Israel. Hay una historia similar en el libro de Reyes. Allí el ejército sirio también invade el territorio israelí. Con la ciudad sitiada, uno de los siervos de Eliseo entra en pánico. Su maestro, viendo su temor, oró a Dios para que sus ojos espirituales sean abiertos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, un ejército celestial protegiendo a Israel del ejército sirio. Algo muy similar. Israel, siendo tan pequeño frente a tantos enemigos que lo rodean, ha resistido a lo largo de los años. Bueno, hermano, esto es la realidad bíblica. Ezequiel 37 dice del retorno de Israel, pero para nosotros lo importante está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, donde dice: tampoco, hermanos, ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que han muerto en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, escuche bien, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Escuché. Y en el capítulo 5, verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 2 dice, y 2 al 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4, 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versos 7 y 8, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Verso 8, porque nosotros que somos del día seamos sobrios. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hielo.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, versos 10 y 11, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos justamente con Él, por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y lo que me encanta de todo esto, hermano, es que el Señor nos está advirtiendo de que estamos viviendo en tiempos finales. Mire lo que dice acá, y lo he leído 20,000 veces y no me canso de leerlo, en el libro del profeta Zacarías. El profeta advierte claramente y dice en el capítulo 13, verso 6, quiero leer primero esto, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Entonces te vas al capítulo 14 y dice bien claro, verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén, al oriente y al monte de los olivos, y se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es increíble. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la noche habrá luz. Y acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Jehová, verso 9, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Remón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde el puerto de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hanail hasta las lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshacerá en su boca. Y acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de su mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y será reunido la riqueza de todas las naciones alrededor de todas las naciones, alrededor de oro y plata y ropas de vestir y en gran abundancia. Bueno, y lo que dice bien claro es que el final de todo, Dios establecerá su reino. Estamos cerca de esa hora, hermano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado entre tanto que está cercano. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Volvaos, pueblo de Dios, al ayuno, a la vigilia, a la oración, a la alabanza. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. El tiempo del fin se acerca. La iglesia será pronto arrebatada. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Si no, arréglate con Dios en esta noche. Señor, reconcilia y salva y abre los ojos de tu pueblo. En el nombre de Jesús, trae el temor sobre tu pueblo y comienza el gran avivamiento final. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta mañana a esta misma hora. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso